pero un gran pensador en todo lo que tiene que ver precisamente con este tema de la democracia y la crisis social. Marcos ha escrito, entre otras cosas, el libro Democracia sin Demócratas, y acaba de publicar, justamente me lo estaba diciendo, un artículo sobre la charla de hoy en la Jornada de México, que sabéis que es uno de los diarios más importantes en América Latina con relación al análisis político. Bueno, para nosotros es un gran placer tener aquí a Marcos, y os dejo con él porque realmente esperamos que este sea un momento para iniciar un importante debate sobre este tema, y en Economía Sol realmente necesitamos impulsar este tipo de debate sobre un aspecto tan fundamental que ha estado en este movimiento como es el tema de la democracia. Os dejo con Marcos. Pues yo el miércoles creo que hola, no me escuchas, hola. ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí. ¿Se escucha bien o no? Yo no te escucho, pero si ustedes escuchan, mejor. Sí. Allá, vale. Sí, va. Decía que era un placer estar aquí, sobre todo porque creo que es una responsabilidad y también una obligación el compartir el debate, y en ese sentido también la elaboración teórica, porque pienso que la teoría forma parte de la lucha política. Es decir, en definitiva, la única diferencia que hay entre la política contingente y el hecho de la teoría es que es como el fútbol y el baloncesto, se juegan con pelotas pero con reglas de juego distintas. Ahora, si nosotros no somos capaces de enunciar una realidad ni tener un lenguaje que nos identifique y que por tanto a nosotros nos comprometa, es muy difícil transformar la realidad, es decir, es muy difícil por tanto tener una alternativa o tener un proyecto. O sea, las cosas no se pueden de una u otra manera improvisar, sino que evidentemente se trata de elaborar un proyecto, elaborar un programa, debatir, discutir en el ámbito sobre todo de la diferencia y por tanto llegar a conclusiones, pero conclusiones colectivas que nos permitan ir avanzando. Es cierto que en estos momentos la teoría está muy degradada, y no solamente degradada, sino al mismo tiempo muy maltratada. Es decir, hace 20 años, cuando uno decía que aparte de ser militante trabajaba en la universidad o entre comillas era un teórico, todo el mundo decía, sabe de teoría. Ahora cuando a uno le dicen teórico es para insultar, es decir, es usted un teórico, o si no un abstracto, o sea, sin hacer esa diferencia. Por lo tanto, yo creo que uno de los elementos claves del hecho democrático es recuperar también la teoría de la democracia, es decir, hay uno de los grandes eslóganes sobre los cuales siempre han estado todas las manifestaciones que se han hecho, y también en toda España, y no solamente en España, que lo llaman democracia y no lo es. Eso, por tanto, en definitiva, lo que viene es a cuestionar lo que un nombre señala y lo que la realidad o la práctica no hace. Por lo tanto, lo que nos están diciendo, o lo que el eslogan o que la frase está indicando, es que pareciera ser que bajo el nombre de democracia, bajo la palabra de democracia, se esconde una manera de actuar, una manera de hacer que es incompatible con el hecho democrático, es decir, con la práctica. En definitiva, se dice que es democracia, pero no se practica la democracia. ¿Y cómo? A través de hechos que son muy, diríamos desde el punto de vista, si ustedes quieren, de lo cotidiano, lo tenemos en democracia y corrupción no pueden ir juntos. Democracia y, por ejemplo, lo que tráfico de influencia tampoco pueden ir juntos. Democracia y designación a dedo tampoco pueden ir juntos. Democracia y, en definitiva, si ustedes quieren, sin haber un vínculo entre las elecciones, los elegidos y el control que ejerce el ciudadano frente a los elegidos, tampoco es democracia. Por tanto, desde ese punto de vista hay elementos de lo cotidiano que van reflejando aquello que no es democracia. En definitiva, nosotros tenemos un imaginario de la democracia, y ese imaginario de la democracia, a la hora de que empezamos a hablar en lo cotidiano y empezamos a plantearnos en nuestra acción diaria, vemos que no se cumple. Vemos, por tanto, que la gente no actúa democráticamente. Es decir, no es un sálvese el que pueda, pero yo el primero. Y sin embargo, eso implica también una corrupción del concepto de la democracia.
porque la democracia termina pensándose única y exclusivamente en términos técnicos, es decir, donde no hay sujetos. Una democracia se supone sería un procedimiento para elegir, ¿no?, a quienes de alguna u otra manera estarían en los cargos públicos, sean concejales, después alcaldes, diputados o senadores. Bien, pero las elecciones no es el símbolo más destacado de lo que podríamos decir el hecho democrático. Quienes hemos pasado la dictadura de España o que hemos estado de alguna u otra manera en otras dictaduras, podemos comprobar que hay también dictaduras que han hecho elecciones. Aquí se hacían elecciones en la época de Franco y eran elecciones no competitivas, o sea, elecciones en las cuales se votaba a cortes a un tercio de los 3/3 que supuestamente articulaban las cortes franquistas, y la gente votaba. Por lo tanto, votar y democracia no van juntos. El hecho de votar no es, incluso no solamente de votar y hacer elecciones no es un hecho tampoco democrático, ni tampoco la existencia de partidos. Hay dictaduras, por ejemplo, en Brasil, la dictadura a partir del año 1964, o incluso la dictadura de Stroessner en Paraguay, no, a partir del 54, o en Guatemala, pongo ejemplos de América Latina, porque de alguna manera también, digamos, se pueden entender en esa dinámica, donde incluso se crearon partidos políticos ad hoc, con la finalidad de incluso tener parlamentos. O sea, había parlamentos en Brasil, había parlamentos también en Guatemala, había parlamentos también en Paraguay, pero estamos hablando de dictaduras e incluso de tiranías. Sin embargo, existían dictaduras con parlamentos y partidos políticos. Por lo tanto, democracia, partidos políticos y elecciones no necesariamente van juntos si no hay una propuesta de vida democrática. O sea, la democracia no es una técnica, la democracia es una forma de vida. Y como forma de vida construye ciudadanía. Por tanto, cuando el ejemplo que se dice que es democracia o que llaman democracia y no lo es, lo que estamos hablando es que hay una falta de ciudadanía. No que nosotros tenemos desafección a la democracia, sino que practicar la democracia no está bien visto. O sea, que simplemente con enunciarla es suficiente. Por lo tanto, la democracia aparece como un procedimiento electoral, aparece como una técnica en el cual cada 4, 6, 8 o 10 años se puede votar y cambiar a los presidentes, cambiar a los diputados, a los senadores, pero tampoco hay un control sobre el programa. O sea, en definitiva también eso implica otro factor de rechazo a lo que llaman democracia y no lo es. No hay un vínculo entre lo que uno está votando, nos dice, y de lo que después se hace. Por lo tanto, ahí lo que aparece es, si ustedes quieren, más que una paradoja, una esquizofrenia. En definitiva, uno vota, no hace falta ir muy lejos, es decir, el programa da igual del PP de 2012 o de 2011 o del PSOE en la última legislatura o en la penúltima legislatura, nos dicen que van a hacer una cosa y después no lo hacen. Pero el ciudadano no tiene capacidad de enfrentarse a ese tipo de mentira. Por tanto, democracia y mentira tampoco van juntos. Por lo tanto, tenemos una serie de elementos para señalar que no es democracia. Democracia no es mentira, democracia no es por tanto elecciones, democracia no es pluripartidismo, democracia tampoco es corrupción, democracia no es tráfico de influencia, democracia por tanto no es lo que supuestamente nos dicen que en estos momentos vivimos en España. Y no solamente en España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica o Dinamarca. O sea, la situación de España no es distinta del conjunto de países que en definitiva, en el contexto de lo que llamamos la razón cultural de Occidente, dice que son democráticos. Sin embargo, frente a ello, también nos señalan que nosotros como ciudadanos lo único que tenemos que hacer es consumir democracia. Entonces, para consumir democracia es necesario también, si ustedes quieren, corromper el concepto de democracia. ¿Y cómo se corrompe? Hablando de democracia de mercado. Fíjense qué bonito, es decir, primero se niega la democracia en el valor político de la construcción de ciudadanía, por tanto de sujetos que practican, que participan del poder, que negocian, que median, que representan, y que por último nos dicen, no, mire, la democracia en definitiva no es ninguna de esas cosas. La democracia es libertad de elegir. Libertad de elegir dónde en el mercado. Porque se dirá que el mercado iguala. Entonces, claro, aparecen el marketing electoral, el marketing político, aquellos elementos que van configurando también elecciones cuyo criterio no es votar por opciones políticas. Por eso también se reduce el concepto de alternativa y se pasa a la alternancia.
Hay que ser no alternativos, sino construir una alternancia para la mejor gestión. ¿Y cómo se entiende la gestión? La gestión del mercado, la gestión de los bienes y los servicios. Y por tanto, a partir de ahí nos van diciendo que la democracia es y forma parte del llamado democracia de mercado, que es la libertad de elegir. Pero democracia y mercado no van juntos. En definitiva, porque el mercado como tal es fundamentalmente desigual. El mercado no es incluyente, el mercado es excluyente. La crisis nos lo está representando. No todos pueden acceder a la vivienda, no todos pueden acceder a la salud, no todos pueden acceder a la educación pública y de calidad, porque evidentemente la democracia es tener condiciones para poder realizar la condición de ciudadano. Si no somos ciudadanos no hay democracia. Por lo tanto, en la medida en que nos niegan la ciudadanía política, le restan el valor político a la democracia. Y la democracia es, sobre todo, con esto iniciaría más o menos lo que quiero señalar, aunque ya llevo como 10 minutos hablando, no, el sentido del valor político de la democracia y la democracia como forma de vida. La democracia es una forma de vida, por tanto hay que practicarla. Si la democracia no se practica, no somos demócratas. Y el problema es que en estas sociedades lo que no se busca es que haya demócratas. Lo que no se quiere es que existan democracias con demócratas. O sea, con una capacidad de disenso, con una capacidad de conflicto, con una capacidad de denunciación. Por eso, evidentemente, el criterio es denunciar la democracia y después negarla en los hechos. En los hechos, por tanto, usted no puede practicar la democracia. La democracia no se practica. La democracia simplemente es una técnica que se ejerce cada 4 años y además, si usted quiere entender de democracia, es la democracia de mercado. ¿Y qué se entiende por democracia de mercado? Bien, la Asociación de Defensores de los Consumidores, que es lo que está de moda. Que yo no estoy restando importancia a lo que es la Asociación de los Consumidores, pero sí entender que el mercado dice iguala. ¿Y por qué iguala? Porque en definitiva el rey quiere ser, por ejemplo, miembro de la Asociación de Defensa de las Patatas Fritas con picante, y yo, que no soy ni monárquico ni nada, también soy defensor de las patatas fritas con picante, y nos constituimos en una asociación. Por tanto, desaparece la desigualdad en el ámbito de la lógica del mercado, porque estamos luchando porque las patatas fritas estén bien hechas, porque en definitiva tengan el picante requerido, la sal correspondiente y aquellos elementos que supuestamente a nosotros nos competen. Por tanto, en esa lógica la democracia aparece refrendada en el mercado, pero el mercado, ¿qué es el mercado? Ustedes ya me imagino que son habituales de por aquí, no voy a meterme yo en la lógica de definición del mercado sobre los criterios, ¿no?, que más o menos tenemos presentes, pero en definitiva pareciera ser que el mercado, uno puede decir que es el Corte Inglés, el Chiringuito, los grandes centros, el IBEX 35, o sea, parece ser que es algo gelatinoso, que en definitiva cuando se quiere no es un ente específico en concreto y cuando otros desaparecen y se fugan. Por tanto, la democracia es eminentemente un hecho político. Eso es lo principal. La democracia es una forma de vida que construye hecho político. Y el hecho político significa, por tanto, responsabilidad en los actos. O sea, el hecho político entendido como política, como forma, como vivencia. La vivencia democrática, por tanto, es un hecho coactivo. En democracia no podemos hacer lo que queramos. Por eso una forma de vida democrática es coactiva, no represiva. Coacciona porque en definitiva es un hecho interno y exterior. Nosotros sabemos cuando actuamos mal y cuando actuamos bien. En definitiva, yo sé cuando estoy mintiendo y sé cuando estoy diciendo la verdad. No necesito que desde fuera, en un hecho represivo o en un acto del Código Civil o del Código Penal, me digan cuando cuando recibo un soborno o cuando estoy recibiendo un trato de favor o cuando sé perfectamente, no en el sentido moral, sino en el sentido ético del bien común. Sé lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Y el hecho democrático, como es un hecho social y colectivo, implica también el concepto del bien común. Por lo tanto, yo no puedo, por ejemplo, si estamos hablando de la democracia, venir a talar los árboles porque en la propiedad privada estos árboles son míos. O sea, el retiro es mío, es mi propiedad y por tanto yo voy a talar los árboles. Oiga, no, es decir, hay un derecho que también es el derecho a la naturaleza, pero es el derecho también de los ciudadanos a vivir del parque, a estar en los hechos, si ustedes quieren, públicos, por tanto, el factor público.
Sin embargo, la democracia se restringe y se elimina diciendo no, primero la libertad individual. Entonces, enfrentamos la libertad individual a los hechos democráticos. Y uno señala, la libertad mía termina donde empieza la suya. Dice, no, eso es mentira. La libertad mía termina en derecho. Es decir, no donde empieza la otra, porque está mediado por código. Y la democracia, por tanto, implica un valor interno, el valor de que nosotros nos condicionamos. Nosotros mismos estamos asumiendo qué es lo que tenemos que hacer y no en el contexto social. Por eso la democracia no es un hecho individual, se relaciona con la persona, pero es un hecho social en tanto que no solamente no podemos, si queremos cortar los árboles, pero tampoco en beneficio de lo privado y en el bien del progreso podemos privatizar el agua o podemos privatizar la educación. Un sistema democrático que genere ciudadanía política requiere, por tanto, una formación ciudadana para el ejercicio de la democracia. Ese es el problema. La democracia, por tanto, si la queremos ejercer como ciudadanos, tenemos que aprender a vivir en democracia. Y aprender a vivir en democracia implica las conductas que son democráticas. El problema es que esta sociedad que es capitalista no enseña conductas democráticas, sino que las elimina. O sea, capitalismo y democracia no van juntos. El tema es que en el capitalismo nosotros sí podemos luchar por la democracia, que son cosas distintas, como se ha hecho no solamente en el capitalismo, o se ha hecho también en el feudalismo, o en otro tipo de modos de producción, o en otro tipo de formaciones sociales. Por tanto, la democracia no es un factor que existe, que está, y que una vez que aparece es para siempre. La democracia hay que vivirla, defenderla, articularla y por tanto proyectarla. Y en ese proyecto ni todos los partidos son democráticas, ni todas las elecciones son democráticas, ni todas las opciones son democráticas. En definitiva, por tanto, la democracia como ciudadanía política implica un concepto del bien común, pero también un concepto de ética, no de moral. Ese concepto del bien común que implica yo no puedo hacer esto si en definitiva lo que acaba haciendo es perjudicando no a la mayoría. La democracia tampoco es un hecho cuantitativo. La democracia es un hecho cualitativo, de cualidad, de formación de personas. Y por eso es una forma de vida. El problema es que la democracia como forma de vida es muy no compleja, es muy difícil porque es coactiva. Por ejemplo, si yo estoy en la facultad y pido un libro, lo que habitualmente lo que suelen hacer la mayoría es subrayarlo. Oiga, no, usted no puede subrayar el libro. O cuando está uno en una fila para tomar el autobús, no viene otro y se pasa, y dice, yo soy más listo que el otro. Eso en democracia no hace falta que el otro se lo diga, sino uno mismo no lo hace. De la misma manera que uno no se pasa la fila, que uno, no estoy hablando de que la democracia implique virginalidad política, o sea, no estoy hablando de ascetismo o la democracia como un hecho no de ser un virgen políticamente. Es decir, es bueno en definitiva entender que la democracia como orden político, como sistema social, también es contradictorio y nos pone a nosotros continuamente y diariamente en la lógica de tener que controlar nuestros actos. En definitiva, yo me pregunto, y nos tenemos que preguntar, cuando actuamos, a quién estamos perjudicando, cómo lo estamos haciendo y quién se está beneficiando. Pero para eso se requiere educación. Por eso el hecho democrático implica ciudadanía política de educación. Cuando pedimos educación pública, no estamos pidiendo solo educación pública. Estamos pidiendo una educación pública de calidad, que en definitiva lo que haga es crear ciudadanos, no competidores. Y vean ustedes los planes de estudio. Los planes de estudio eliminan todo aquello que genera ciudadanía política. Y no me estoy refiriendo al hecho de una asignatura, solamente o exclusivamente, sino en términos de las maneras de enseñar o las formas de aprender. ¿Qué es lo que se enseña y cómo se enseña? En definitiva, que no tiene esa capacidad de compartir colectivamente, no en el ámbito de la solidaridad, sino de la cooperación entre diferentes, no puede practicar ni entender el hecho democrático. Por tanto, el hecho democrático hay que enseñarlo desde pequeñito. Y ese es el problema. Si nos niegan el hecho democrático, ¿cómo queremos nosotros con 30 años o con 25 años ser demócratas si en definitiva nos han negado la capacidad para entender lo que es el hecho democrático? Y claro, ahí tenemos una gran paradoja, más que una contradicción. Queremos actuar democráticamente, pero al mismo tiempo carecemos de los elementos que configuran una práctica democrática.
porque renegamos del conocimiento, renegamos de todo aquello que significa lo colectivo, renegamos de todo aquello que significa lo social participativo, y lo que queremos es, yo participo si yo estoy el primero, yo hago si a mí me nombran, yo estoy, es decir, el yo, y la democracia es el nosotros, no el yo. El yo es el individuo, la democracia es el hecho social, el nosotros. Por lo tanto, la democracia es un hecho social de nosotros. Por eso la crisis que hoy tenemos no es solamente una crisis de valores políticos, es una crisis, en definitiva, del concepto colectivo del hecho democrático. No existe democracia. Sin embargo, en nombre de la democracia se genera un orden totalitario, fundamentalmente, si ustedes quieren, oligárquico, donde la crisis social lo que expresa, en definitiva, también son salidas personales. Por eso uno se angustia y dice, coño, en Grecia llevan 20 huelgas generales, 25.000 quemas de no sé cuánto, 80.000, pero eso no cambia. Y encima gana la derecha. Claro, porque la angustia vital forma también parte de una construcción donde nos llega el hecho mismo de la construcción colectiva democrática. Lo queremos para mañana. Queremos la solución inmediata. O sea, queremos que los procesos sociales sean en función de nuestros tiempos de vida, y nuestros tiempos de vida lamentablemente son relativamente pequeños, aunque en términos de la naturaleza, para nosotros a lo mejor 100 años es vivir mucho, pero para la naturaleza seguramente es relativamente poco. Sin embargo, nosotros queremos esa solución en tiempo del ya, y eso nos lleva muchas veces a eliminar el hecho democrático, es decir, a querer participar de otra manera sobre la base de confundir el pensar y el hacer una alternativa y un proyecto democrático sobre lo que uno llama la inmediatez, el factor de lo inmediato, el querer enfrentarse y hacer que todas las cosas cambien de inmediato. La democracia ha sido un proceso de ida y de vuelta, que hoy sufre un proceso de involución. Hoy, si ustedes se dan cuenta, incluso desde el punto de vista del significado de la democracia, incluso ni siquiera la democracia. Tómenlo como ejemplo, a lo mejor puede ser un mal ejemplo, pero para los que ya tienen más de 60 años, que también los veo, que también hay, ¿no? Con el franquismo, en términos económicos, no en términos políticos, los derechos de los trabajadores, en la lógica no del sindicato vertical, pero en la dinámica supuestamente de lo que era la falange, en la dinámica de este proyecto anticomunista, fundamentalmente supuestamente era protectora, paternalista en ese ámbito. Y por tanto generó cierto tipo de derechos que si los vemos ahora, en tiempo histórico, no hace mucho tiempo, es decir, 40 años o 30 años, nos estamos dando cuenta que en España han sido absolutamente despojados todos ellos, incluso los de la dictadura. Pero no hace falta aquí en España. Veamos Francia, veamos Gran Bretaña, veamos el conjunto de países. La democracia, por ejemplo, en términos de los derechos laborales, en términos de los derechos sindicales, en términos de los derechos económicos, de los derechos políticos, están siendo cada vez retrotraídos al siglo XIX. El concepto del trabajo gratis, el concepto del trabajo familiar, el concepto del meritorio, es decir, aquel que entra supuestamente en términos de mérito sin cobrar nada. Vean ustedes los jóvenes profesionales, abogados, ingenieros, biólogos que tienen que ir a determinado tipo de centros a trabajar gratis durante 6 meses o un año, y después le dicen, mire, es que como hay 80, solamente nos quedamos con uno. Todo ese tipo de elementos significa una involución en el hecho también de la construcción de ciudadanía política, porque el hecho económico es un hecho político. No debemos olvidar nunca que el capitalismo es un hecho político, no un hecho económico. Y como tal hecho político se construye sobre la base de una dominación y los criterios que permitan una mentalidad sumisa. La democracia es contraria a la mentalidad sumisa, es contraria al social conformismo. La democracia implica sobre todo negociación, pero significa también diálogo. Lo que dicen los zapatistas es bien cierto, la democracia es mandar obedeciendo. Y el problema es que a nosotros no nos gusta más que mandar y obedecer más bien poco. ¿Por qué? Porque vivimos en la sociedad que vivimos. Entonces mandamos, pero obedecer más bien poco. Y la democracia es más bien obedecer que mandar. Mandamos entre todos, ese concepto de nosotros. No estamos hablando de que no haya dirigencia, que no haya en términos políticos o en términos sociales, no haya diferencia. Pero la diferencia no significa una desigualdad en términos de la exclusión, en términos fundamentalmente del hecho democrático. Por eso la democracia lo que hace no es negar las desigualdades, sino actuar sobre ellas.
y actuando sobre ellas es posible igualar las desigualdades. Por eso la democracia lo que hace también es igualar desigualdades. El que no tiene posibilidades, y al ser la democracia un hecho social, se tiene que construir colectivamente y por eso pagamos impuestos. Pero claro, no es un hecho democrático pagar impuestos, querer una educación de calidad y después que esos impuestos vayan, por ejemplo, a la educación concertada o a la educación privada. Teniendo en cuenta también que la educación privada o la educación concertada no tiene como objetivo crear ciudadanía, sino es un negocio. Me da igual que sea laica o religiosa. Pero claro, mientras que el Estado, como Estado colectivo, si fuera democrático, tendría como objetivo generar ciudadanos y por tanto hechos democráticos y por tanto también demócratas, en tanto en cuanto el Estado lo que hace es rehuir de esa función democrática, lo que hace es entregar a particulares el hecho de la educación. Y por tanto es un negocio. La educación es un negocio que se articula por la vía de los ingresos y los beneficios que tiene. De la misma manera cuando pedimos salud, de la misma manera que cuando se pide trabajo o cuando se pide una vivienda. Es decir, si la democracia es una forma de vida, la democracia para poder ejercitarse como forma de vida tiene otro concepto que también es importante, el de la dignidad. Democracia y dignidad van juntos, porque la dignidad implica la posibilidad de reconocerse a sí mismo como persona que actúa en el ámbito de lo social. Por eso cuando se demanda ética, se está planteando un problema no estrictamente de bien, en términos abstractos, sino del bien común, el concepto de la dignidad. Mientras haya un ser humano en ámbitos sociales y colectivos, que pase hambre, que no pueda ir a un colegio, que no pueda curar su enfermedad, que no tenga una vivienda digna, no puede construirse el concepto de ciudadanía política. Por eso la ciudadanía política requiere de un Estado social, no social de derecho, sino social que reconozca esas desigualdades para poder no eliminarlas, sino hacerle frente. Bien, lo que estamos entendiendo hoy es que todos los órdenes políticos que nos rigen alrededor y nuestros contornos, más el nuestro, no son democráticos. Pero eso no es un problema de la democracia. Y ahí entra la lucha teórica por apropiarse de la realidad. Ustedes son antisistema, cuando digo ustedes estoy refiriéndome a los que dicen que nosotros. Es decir, en definitiva, ustedes lo que quieren es la violencia, ustedes lo que quieren es el terrorismo, lo que ustedes quieren. No, miren, lo que nosotros queremos es democracia. La democracia que obviamente constituye ciudadanía, porque es lo que me permite reconocerme en el otro. Si yo no me reconozco en el otro, no tengo dignidad. Es ese concepto fundamentalmente, y permítanme que sea recurrente al hecho zapatista, cuando los zapatistas hablan de que ellos están enmascarados y tienen en definitiva también esa máscara porque no les reconocen, porque no tienen cara, porque no son nadie, porque nunca ni siquiera han estado presentes en términos de pueblos originarios en los registros civiles, ni siquiera por el hecho de la lejanía, por el hecho de la dificultad de vivir donde vivían, por ejemplo, no han estado ni siquiera reconocidos en lo que es el derecho civil de reconocimiento del papelito que nosotros decimos, oiga, ¿usted dónde no ha sido? Espérese que voy, no, al registro civil. Ni siquiera eso. Por eso están tapados, no capados, perdón. No. Por tanto, el concepto de dignidad y democracia van juntos. Porque la dignidad implica esa construcción de ciudadanía. Y no es una dignidad individual. O sea, no es el concepto de que yo soy mejor que otro. O sea, el concepto mismo de la dignidad tiene que ver también con ese concepto ético de lo colectivo. Por eso señalaba, y vuelvo a repetir, la democracia es un hecho coactivo. No es un hecho represivo. En democracia hay coacción. En democracia hay un comportamiento colectivo. No se trata de soplotes, es decir, no estamos de acusete. Esto de, oye, mira que este de aquí de al lado hizo esto, no. Se trata de impedir los comportamientos corruptos colectivamente a través de una práctica plural del poder, desde ese deber ser ético. Nosotros, por ejemplo, todos los días vemos actos de compañeros, de colegas, y nosotros los cometemos también. ¿Y cuál es el criterio? Coño, este es mi amigo, ¿para qué me voy a enfrentar a él? Coño, tío, que este tipo... pero es mi amigo, joder, es del Atlético. Bueno, y a mí qué coño me importa. O sea, este tipo está haciendo favores que no deben ser, pasa a los amigos antes. ¿Para qué me voy a enfrentar?
si no me van a hacer ni caso. O cuando uno ve profesores que no van a clase, o profesores que no dan su tutoría, o digo profesores en la pública y en la privada y en la universidad, y no, uno siempre saca los ejemplos colectivos del colectivo en el que uno está, pero evidentemente lo tenemos en todos. ¿Y por qué no se denuncia? El hecho democrático es esa denuncia, pero ¿eso qué implica? Conflictividad. Por eso la democracia es radicalidad. La democracia no es consenso, la democracia es disenso. Sin disenso no hay democracia. No solamente es disenso, es conflictiva, porque es diálogo. Y sin conflicto dialogal no puede existir la democracia. No es un problema de pensamiento único, es de entender la diferencia. Sin la diferencia no hay construcción del otro, no existe el nosotros. Pero claro, en eso consiste el capitalismo, en negarnos el nosotros y favorecer el yo. ¿Cuántas veces utilizamos nosotros esa palabra a diario? Yo no voy a esto, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no participo de aquí, yo no... Yo, el yo primero. Para que ustedes sepan, en algunas lenguas originarias de los pueblos de América Latina, no existe el yo, existen nosotros. O sea, no conocen el yo, no saben lo que es el yo. Entonces dicen, coño, ¿cómo que no? No, vayan. Y no me estoy refiriendo a las comunidades de los pueblos originarios que todavía no han sido descubiertos y que apenas tienen contacto con la más civilización occidental. Estamos hablando de maya, estamos hablando de mapuche, estamos hablando de patagones, es decir, estamos hablando del conjunto y de la mayoría de las etnias, ¿no?, que existen en América Latina. En su lenguaje el concepto del yo no existe. Deberíamos de aprender esa dinámica de nosotros, por eso cuando yo he conocido gente que va a Chiapas o va a algunos otros sitios y llegan absolutamente desconectados. Es que no me entendían al principio, claro, porque tú estás hablando un lenguaje que para ellos no es su mundo. Estás hablando desde un lenguaje absolutamente desde el egoísmo. No estás hablando desde el hecho democrático que significa cooperación, que exige la diferencia, que existe el respeto o que exige el respeto. Nosotros no tenemos respeto muchas veces ni por nosotros mismos. ¿Cómo queremos construir un orden democrático si nosotros no nos respetamos negándonos continuamente a practicar la democracia? Si nosotros no practicamos el hecho democrático, ¿cómo le estamos pidiendo a otros? Entonces ahí se une la democracia como hecho social con la democracia en la práctica de uno. Por eso la democracia es primero un hecho social, pero después el conocimiento personal de practicarla. Claro, por eso la democracia es tan jodida. Y no todos preferimos a lo mejor la libertad. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, pero la libertad esa es individual. La democracia es un hecho social colectivo. Implica, por tanto, reconocerse subjetivamente y objetivamente. Y claro, si no lo hacemos, fíjense ustedes el significado que tiene tan profundo el hecho democrático. Por eso la democracia siempre ha ido a contracorriente del orden político. Porque la democracia como tal, para que se construya como orden social, tiene que fundamentalmente negar el principio que significa básicamente el capitalismo, la explotación. Explotación y democracia no van juntos, por principio de uno y por principio de otro. Por eso capitalismo y democracia no pueden ir juntos, porque se define desde la explotación. ¿Y la explotación qué significa? Un dominio de la persona sobre el otro. El control de dominación. La democracia también es un orden de dominación, pero evidentemente en el ámbito de ese mandar obedeciendo también. La democracia es también mandar obedeciendo, y por tanto no podemos hacer lo que queramos. Claro, en la medida en que lo negamos y actuamos por nuestra vía, lo que estamos haciendo es negando la posibilidad de construcción democrática, en términos personales. Por eso la democracia implica responsabilidad, ser responsable de los hechos que hacemos. Fíjense ustedes todas las cosas que significa la democracia, y uno dice, joder, Royman, para eso prefiero la libertad, o sea, la libertad de lo moderno. O sea, prefiero prender el televisor, apagar el televisor, irme a esto, irme a lo otro, es decir, quedo a las 5 y llego a las 6 porque me la suda. Claro, es decir, es que ese es el criterio. El hecho democrático es, ejemplos tan claros, quedamos a las 7, empezamos a las 7:30. Claro, si la revolución la tenemos que hacer así, pues ¿qué quieren que yo les diga? Es decir, oye, quedamos en el Palacio de Invierno a las 4, no, yo a las 5:30.
es que me viene mal porque juega el Madrid. Claro, la democracia es coacción. Si hemos quedado una hora, una hora. Por eso es el control de la palabra. La palabra en democracia vale más que el certificado. O sea, el decir y el hacer tienen consecuencias. La democracia es un hecho que trae consecuencias. Por eso nos dicen que es democracia y no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo que a lo que se dice se haga. Estamos pidiendo que haya una relación entre lo dicho y lo hecho. Si no hay una relación entre lo dicho y lo hecho, no hay responsabilidad. Y si no hay responsabilidad, no hay control democrático. Recuerden ustedes, ¿no?, un gran entrenador de fútbol de la selección española, ¿no?, en su momento, y no me refiero a Vicente del Bosque, el anterior entrenador, ¿no?, que era también del Atlético de Madrid, entrenador de la selección española, en el Mundial de Estados Unidos dijo que si no pasaba de cuartos, si no llegaba a semifinales, renunciaba. Bueno, y después lo tuvimos 4 años más, y en la Eurocopa. ¿Y cuál fue el criterio? Pues cuando los periodistas le preguntaron, oiga, ¿y por qué si usted dijo que iba a renunciar? Que si no pasábamos de no sé qué, no sé cuánto, todos les tiraron ahí, sí, no, a la carnaza. Y el tipo dijo tan sencillo, fíjense ustedes, no soy prisionero de mis palabras. O sea, a tomar por saco. Lo dije, pero no lo hago. En democracia eso no es viable. En democracia hay una relación entre lo que digo y lo que hago. Por tanto, hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica el concepto de ciudadanía plena, del buen vivir, del concepto de que si usted me dice una hora, es a esa hora. Si usted me dice que va a una parte, va a esa parte. Claro, ese es el hecho democrático. Ahora, oye, mira, quedamos para cenar, vale, de acuerdo, y me llamas tú, oye, no soy prisionero de mis palabras. Oye, mi hija, oye, que quedaste de apoyarme en la lectura hoy. Hija, no soy prisionero de mis palabras. Claro. Ese es el problema. Por tanto, la democracia no se puede construir si no es empezando por uno mismo. Por eso la crisis social y el hecho democrático van juntos. Porque la crisis social construye también disolución de ciudadanía. Esta crisis social lo que ha hecho ha sido disolver y diluir la poca ciudadanía que existía sobre la base de refugiarnos, entre otras cosas, o en el autismo social o en la base del sálvese el que pueda, pero yo el primero. Nadie está discutiendo que los que estamos aquí son todos demócratas, nos queremos mucho, amamos profundamente la democracia, pero yo estoy hablando socialmente. Y socialmente los que estamos aquí somos una minoría de la minoría, de la minoría, minoría. Que somos cojonudos y somos buenos, bien, eso para después. Pero enunciar un problema, como yo digo, no significa estar de acuerdo con él. O sea, lo que prima es ese sálvese quien pueda colectivo, es la disolución de la ciudadanía. Y la disolución de la ciudadanía lo que trae como respuesta en esta crisis social es también salidas individuales, no colectivas. Salidas individuales que son todas respetables, porque son salidas individuales en el ámbito político de que no hay democracia. Por ejemplo, lo tenemos, si ustedes quieren, en Túnez, el quemar Salobons. Es un hecho social. También está reclamando que el chaval no era ingeniero, tenía su puesto de fruta, en definitiva estaba ahí, de repente le dicen, no, usted no puede vender fruta. Él no reclama ni se quema en su casa, se quema frente a la institución pública, se quema frente a quienes demandan ese hecho. Cuando nosotros demandamos democracia, ¿a dónde vamos a reclamar? Al Parlamento, no vamos al Bernabéu, que tampoco es que haya mucha democracia, pero en fin. Yo quiero decir que nosotros vamos a las instituciones que creemos representan el hecho democrático. Pero la salida individual, ¿cuál es? Quemarse. ¿No? Otras salidas individuales, me voy fuera. Claro, también ha sucedido con el franquismo, ¿no? Para quienes de alguna manera conocen la estructura social de este país, saben perfectamente lo que pasó en la década de los 50, 60, la migración que se fue. También todas son salidas justificables, explicables, pero en la lógica de esta crisis individual. Y también aparece, ¿qué cosa? Un ámbito generalizado de la depresión. Mayores depresiones. La gente está deprimida, está angustiada. ¿Por qué? Porque el futuro supuestamente no está diseñado. Y lo que uno quiere, en lo que nos han enseñado,
es saber qué voy a hacer de la mañana a la noche, las 24 horas del día. Por lo tanto, en la medida en que entra a formar parte, ¿no?, esa angustia vital de no sé cómo, y que el futuro no, me angustio. Claro, las angustias de las clases populares son distintas a la angustia, digamos, de las clases dominantes o de las grandes burguesías, ¿no?, que cuando están angustiadas se van a un yate, ¿no?, y dicen, oh, ¿no?, o me compro 2 chalés, o me voy a la Milla de Oro y me compro 20 casas, o etc. No. Quienes realmente hoy no tienen trabajo, quienes realmente están viendo que en todas sus redes familiares no acuden colectivamente a una solución colectiva, sino que lamentablemente el capitalismo lo que hace es esa especie de ostracismo, de meternos en la concha y pensar que evidentemente estoy así porque soy gilipollas. O sea, porque no tengo 2 idiomas, porque no he estudiado francés e inglés, no he estado en CCC en los cursos que me han estado ofreciendo, no, para poder supuestamente ser conductor de coches para salvar vidas, no, y uno dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, en definitiva, lo que aparece con esta crisis social al no haber democracia es el sentido de culpa. Nos sentimos culpables y eso el poder funciona perfectamente bien porque nos hace a nosotros ser responsables de la crisis. Si no, el PP no conseguiría los votos que consiguiera, ¿no? Y tampoco digo UPD o no me voy a meter, es decir, en definitiva, porque nos sentimos responsables nosotros de algo que no hemos hecho. El proceso de desregulación económica que favorece la construcción de los bancos para que ganen lo que ganen, no lo han hecho ustedes ni yo. Se ha hecho en el Parlamento, negociado con los grandes grupos transnacionales. Sin embargo, parece que yo me siento culpable y cuando voy al banco yo digo, ay, lo siento, ya sé que ustedes están malitos, pero es que, oiga, me están cobrando la tarjeta 3 veces al mes. Dice, ay, sí, no me diga. Oiga, ¿me lo puede solucionar? Veremos, uno va al banco con miedo. Y además uno se siente responsable, o corresponsable. Y más que eso, se siente culpable, que es lo peor. Porque yo puedo ser corresponsable en determinados ámbitos, el concepto de responsabilidad y culpa es distinto. Pero yo me puedo sentir culpable. Y cuando uno se siente culpable, lo que actúa, ¿qué es? El concepto del miedo. Entonces el miedo se apodera de uno. Y ese miedo que nos hace sentirnos culpables, nos atenaza. Y al atenazarnos, cuando vemos la posibilidad de salidas colectivas, decimos, no, yo me la voy a arreglar como pueda. Es decir, se niega también en ese hecho la democracia y con eso juega el poder. El poder juega también no solamente con el miedo, sino con el control que más que el miedo es la mentira. No es la economía del miedo, es la economía de la mentira. De la mentira que pues tanto que prometió y no cumplió. Sin embargo, uno lee a Estefanía y dice, oh, la economía del miedo. ¿Qué coño la economía del miedo? La economía de la mentira. Se ha mentido. Se ha dicho que determinadas políticas iban a tener determinados resultados y de antemano sabíamos que esas políticas articuladas sobre esa dinámica económica era imposible que tuvieran esos resultados. La gente no es que tenga miedo, la gente lo que tiene es desafección en el hecho de la política, desde el punto de vista también de negar el hecho democrático, y eso es muy peligroso, porque la negación del hecho democrático en el ámbito de la culpabilidad nos lleva a regímenes totalitarios, que lamentablemente es lo que puede pasar. O sea, en el ámbito de la destrucción del hecho de la ciudadanía democrática, en el ámbito de la articulación de la mentira política, en el ámbito en el cual están, el resultado puede ser no la ruptura hacia el ámbito democrático, sino derecho al abismo. Es decir, bienvenido al Cuarto Reich. Sin necesidades básicas, sino con el control de las mentes, que es mucho peor. Ya no se está hablando de un totalitarismo que genera partidos políticos. Recuerden ustedes cuando uno habla básicamente, por ejemplo, del fascismo o cuando habla del nazismo, uno ¿cómo lo identifica? Con la Gestapo, con las SS, la justifica con las camisas negras. El concepto de la movilización, estas formas políticas totalitarias, lo que son desmovilizadoras políticamente. Es decir, despolitizan la sociedad y por tanto generan ese elemento que es ya la posibilidad de, despolitizando, generar el control a través del control de la voluntad. Sin memoria, sin capacidad de voluntad, no hay acto, no hay posibilidad de acción.
Y eso lo han hecho durante estos últimos 20 años. Por eso cuando hoy están aplicando esto, no lo están aplicando porque se les ha ocurrido ahora. Es una decisión que habían tomado hace 20 años. No han improvisado. El problema es que nosotros discutimos sobre lo humano y lo divino y no sobre lo que hay que hacer. En el ámbito de la agenda, discutimos su agenda. No discutimos nuestra agenda. El hecho de la construcción de la democracia. Discutimos sobre la globalización. Cuando en el año 88, 89 y 90 aparecieron los primeros estudios señalando que la globalización era una ideología y no un proceso, fueron eliminados de todas las mesas redondas en las cuales participaban los grandes sabios de la izquierda. Al cabo de 10 años se empezó a hablar de la ideología de la supuestamente globalización. Y hasta que no lo dijo Stigler en el malestar de la globalización, un tipo que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, un tipo que hizo todas las políticas de privatización, de desregulación, etcétera, etcétera, a ese le creemos y a ese le aplaudimos. O sea, al que hizo todas esas labores. Y encima lo invitamos a que nos venga a decir cómo. Claro. Estamos en su agenda, estamos en su territorio, no construyamos el nuestro. Y el nuestro, el problema es que, claro, trae consigo la construcción democrática. Y la construcción democrática es muy jodida. Por eso esa crisis social es la crisis de identidad también. Pero no una crisis de valores exclusivamente, sino el hecho de la despolitización y la articulación de un orden totalitario. No digo autoritario, sino totalitario. Donde no es necesario el partido nazi, donde no es necesario el partido... Pues no. Los que hoy gobiernan son parte de una lógica del sistema. ¿Rajoy tiene algo que decir? Bueno, dice, coño, Marco, es que el ejemplo que pone es de Perogrullo. Bueno, pues pongámonos Rajoy, o sea, pongan ustedes Zapatero, coño, otro igual. Bueno, pues sigamos, es decir, Bush tiene algo que decir a título individual para ponernos allí, Obama, Sarkozy, la lógica de la pérdida de la centralidad de la política, es decir, la desaparición de la política como construcción de ciudadanía democrática ha relegado la política al lugar, al último vagón, al vagón de cola, porque no hay ciudadanía política, no hay un control de la política del hecho económico, no hay un control de la política de lo que se hace en el otro ámbito. La política ha sido relegada al último espacio, y al ser relegada a la política, si la política es el valor que tiene la democracia, pues la democracia es relegada al balón de cola. Sin más claro, echarle agua. Es decir, si hay una despolitización con una pérdida de ciudadanía política y por tanto con una pérdida de la capacidad de actuación, hay una pérdida de democracia. Ni más ni menos. Pero no nos pongamos a discutir, ¿no?, sobre el valor intrínseco de minimizar el concepto de democracia. Democracias mínimas, no. Defendamos la democracia en su definición de democracia, pero no en su agenda. En su agenda la democracia será lo que digan ellos, claro, pero para eso han tenido que corromper el concepto de democracia. Han tenido que negar la democracia en su esencia desde el punto de vista de ser una forma de vida. Entonces, una democracia sin vida no es democracia. Bueno, como que no, está en la norma. La mejor democracia, por tanto, la que está en la norma, pero no se practica. Cuando un equipo de fútbol no quiere jugar, ¿qué es lo que hace? Recurre a la norma. ¿Y cuál es la norma? Una falta. Porque la falta, ¿qué es lo que hace? Vuelve a usar el principio, vuelve a usar el principio. Entonces, cuando ganan los que no tienen que ganar, pues vuelve a usar el principio. Hagamos un referendo, porque si en Francia salió que no a la Constitución Europea o a la Carta Europea, coño, ustedes han votado mal. ¿No? O cuando en Grecia dice vamos a hacer un referéndum para ver si nos salimos del euro o no, golpe de Estado, como ha habido ahora. Pero los golpes de Estado no son como los antiguos golpes de Estado, con los militares en la calle, la toma de los centros neurálgicos, no la televisión, no, simplemente, oiga, mire, un tecnócrata. No, o sea, usted no hace golpe de Estado, ¿qué coño? Elecciones hasta que yo gane. Y si no, pues oye, pues corrupción en las elecciones. Si está claro, y si no compramos votos, como en México. ¿No? O sea que, en definitiva, democracia y ciudadanía política es lo que tenemos que reivindicar, porque lo que tenemos ahora es una pérdida de centralidad de la política. La política aparece como un elemento de gestión, por eso estamos hartos de la política. Pero estamos hartos de la política no por un problema de la política,
Porque lo que nos dicen que es política no es política, es gestión. Claro. Y por eso es necesario el control de la palabra. Si no, nosotros no tenemos palabras que identifiquen nuestro mundo, que identifiquen nuestra realidad, que nos permitan el cambio, otros van a poner en nosotros las palabras necesarias para decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es una pena, es decir, al final vamos a pensar como los otros quieren que piensen. Porque al final utilizamos su imagen, su lógica y sus palabras. Claro, nos han dicho que no hay rescate, sino que es un préstamo a bajo interés. Dice, oiga, ¿me están tomando el pelo? Tampoco nos dijeron que había crisis y de repente nos dicen que, en definitiva, ustedes no se preocupen, vienen los brotes verdes. Fíjense qué bonitos. Conceptos que nos llegan a la primavera, el olor de lo nuevo. Claro, evidentemente esos criterios también significan el concepto del manejo de las palabras y el manejo del mundo, porque conocer las palabras y controlarlas es manejar el mundo. Despolitización, descentralización y pérdida de la ciudadanía política. Y eso lleva a esta crisis. Y esta crisis social, en términos individual, nos va a llevar a un régimen totalitario. Eso es una dinámica. Bien, para ir concluyendo, tampoco hay que ser tan angustioso, porque uno dice, coño, Marco, es que no me deja salida. No, el problema es que hay opciones, claro, pero hay que construirlas. O sea, no hay que pensar, ustedes piensen que todo lo que ha sido o que ha cambiado el mundo ha ido todo contracorriente, siempre. Y ha sido siempre minoritario. No estoy hablando de elitista, sino minoritario. En el ámbito de la ciencia, todos los avances de la ciencia han sido siempre contracorriente e incluso en contra de las grandes empresas. Pongan ustedes al que quiera, Giordano Bruno, Einstein, lo que ustedes quieran. En el caso de las ciencias sociales, todos los que aportaron o fueron considerados locos o estaban fuera. Y no me refiero solamente a Marx y a Engels, me refiero a tipos como Veblen, o tipos como Simmel, o otros tipos que son lo que uno llama los Lenin del capitalismo. Tampoco los querían porque eran tipos que pensaban. Por tanto, también está ese pensamiento de moda. Ahí lo que tenemos que hacer, por tanto, es recuperar el hecho democrático y buscar la construcción de la democracia en el ámbito tanto colectivo como personal. O sea, una conducta ejemplar, para ir concluyendo. Eso es la democracia. Una conducta ejemplar. No puedo hacer lo que no debo de hacer. Por eso tiene un valor ético la democracia. Y por eso es coactiva. Y claro, la conducta ejemplar implica en qué? En la casa, en el trabajo, para los que hoy tienen trabajo. En el ámbito de lo colectivo, en el ámbito de la familia, en el ámbito de los amigos. Si nosotros no producimos democracia, ¿quién coño va a producir democracia? El poder no va a producir democracia porque es antidemocrático. Este poder. No se puede democratizar el poder. Lo que sí se puede hacer es construir un poder democrático, que es distinto. Fíjense la diferencia. Democratizar el poder no se puede, pero construir un poder democrático sí. Porque el poder está construido en el hecho democrático. Por tanto, creo que hay salida, sí hay salida. Creo que hay opciones, sí. Lo que pasa es que estos elementos que implicarían una opción se traducen también en la necesidad de reflexionar y de recuperar la centralidad de la política. O sea, son muchos caminos al mismo tiempo. Y esos muchos caminos al mismo tiempo implican uno, no agobiarse, entenderlo colectivamente, trabajar en el ámbito cotidiano. O sea, si le cambiamos a una persona la posibilidad de ver y construir esa construcción del hecho democrático. O sea, no pensemos en mañana ir a tomar la Moncloa ni 25.000 gentes, no, sino simplemente ir cambiando de a uno y al mismo tiempo colectivamente. Porque eso implica la conducta ejemplar del hecho democrático. Recuerden ustedes que los griegos, con todo lo que tenían, cuando había alguien que se quería pasar de madre y no entender que el hecho social era el hecho democrático, lo llevaban al ostracismo. O sea, aquí no existirían divas ni comunicadores que pasan todo el día en la televisión, que quieren escribir en libros, en revistas y en todas partes. O sea, los tertulianos, en el ámbito de tertulianos, lo cual no quiere decir el debate. Esto de que yo soy porque tengo un programa de televisión, eso en democracia sería ostracismo, compañeros. Fíjense ustedes. O sea, en democracia esos tipos estarían fuera, porque no conocen el nosotros, no entienden lo colectivo, trabajan para sí mismos. Por eso son más comunicadores sociales, ¿no? Desde la perspectiva del poder, que cuentan historias y constructores de democracia.
Por eso la democracia en definitiva implica salida ejemplar, y yo creo que si empezamos a cambiar nosotros así, estamos construyendo también democracia, porque el otro nos ve y nos tiene como referente. Y ese referente es lo que cambia, y ese referente es lo que permite. Ante todos nosotros tenemos referentes que nos han marcado en nuestra vida. Profesores, padres, hermanos, amigos, gente que en definitiva nos enseñó un camino, nos dijo cómo, y nosotros decimos, nos queremos parecer a tal. Que yo sé que en esta sociedad todo el mundo quiere ser Ronaldo o Messi porque gana muchos millones. Bien, esa no es el dilema. El problema es, entre otras cosas, aquellos referentes que a nosotros nos han impactado, que nos han definido como tal y que nos han permitido seguir viviendo y por tanto seguir proyectando. Eso es lo que uno llama maestro. Por eso la democracia es educación. Sin educación es imposible que haya una construcción democrática. La democracia es también educación. Sin educación no hay democracia. Por eso la lucha por una educación pública, libre, gratuita y de calidad es necesario, porque es el primer vínculo de construcción de la democracia. Por eso nos lo están negando ahora. Por eso se están cargando toda la educación, que en el caso de España tampoco vamos a decir que haya sido muy democrática, ni menos en la universidad, que nunca ha habido democracia. Pero que en definitiva en esa lógica. Por último, yo diría que les llamo más bien a una reflexión, más que a un catálogo de cosas por hacer en el ámbito de una receta de cocina. Yo creo que la democracia implica reflexión, implica trabajo e implica también, entre otras cosas, esa dignidad de ser nosotros mismos sin corrompernos. Lo cual no significa no cometer errores, no significa ser puro, no significa ser virgen, sino reconocer los errores en la responsabilidad, pero no sentirnos culpables. Bajo el sentido de la responsabilidad podemos asumir nuestro pasado y enfrentar también democráticamente nuestras diferencias y por tanto proyectarlas. Si no, lo que vamos a hacer es, y no es que la deje decirlo, pero es así, el sálvese el que pueda, pero yo el primero. Muchas gracias.